Teorema de Varignón. Dice, la propiedad distributiva de los productos vectoriales se puede emplear para determinar el momento de la resultante de varias fuerzas concurrentes, como primer punto. Entonces, si tenemos nosotros en un cuerpo rígido varias fuerzas concurrentes, nosotros tendríamos que sacar de cada una de ellas su momento. Pero lo que podemos hacer sería esto, como es el mismo vector de posición, ya que son puntos en un punto fijo A donde concurren varias fuerzas, pues entonces sería como la sumatoria de los momentos en el punto O, haciendo esta propiedad R cruz la sumatoria F1, F2, F3, etc. Es decir, el vector R cruz la resultante de todas las fuerzas concurrentes. Componentes rectangulares de un momento. Bueno, cuando nosotros calculamos el momento en 3 dimensiones, al momento de hacer el producto cruz, nosotros tenemos como resultante, o como resultado más bien del momento, mxy más myj más mkz. Y eso, al aplicarlo, lo que sabemos nosotros del determinante para calcular el momento, podemos determinar que mx es igual a y por fz menos z por fy, my igual a z por fx menos x por fz, y mz es x por fy menos y por fx, donde x, y, z son las posiciones del vector de posición o las componentes del vector de posición. Fx, Fy, Fz son las componentes del vector de fuerza, los dos vectores en términos de coordenadas rectangulares, como los vemos aquí. Tenemos R tiene sus componentes X, Y, J, Z, K, y tenemos el vector de fuerza en sus componentes Fx, Fy y Fz. Y este punto A tiene coordenadas X, Y, Z, entonces al hacer el producto cruz vamos a obtener un momento de aquí hacia algún lugar que las componentes van a ser mx, my y mz, que son estas de aquí. Bueno, esto lo podemos determinar de otra forma. Ahorita les voy a decir cómo es una forma muy sencilla de hacerlo. Bueno, y para encontrar el momento, ya dijimos, se hace la resolución de este determinante. Entonces ahora vamos a pasar a momento de una fuerza con respecto a un eje dado. Ahora se ha incrementado el conocimiento del álgebra vectorial. Se puede introducir un nuevo concepto, momento de una fuerza con respecto a un eje dado. Considérese nuevamente la fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido y el momento MO de dicha fuerza con respecto a O. Tenemos el punto de aplicación, tenemos el vector de posición R, tenemos F, y este es el vector de momento que resulta al hacer R cruz F. Pero ahora nosotros queremos poner un eje arbitrario que pasa por el origen. Ese eje arbitrario le llamamos L, y un vector unitario lambda es el que otorga la dirección de este eje. Dice, considérese, sea OL el eje a través de O del momento MOL, entonces va a ser el momento a través del eje OL. dF con respecto a OL se define como la proyección OC del momento MO sobre el eje OL, representando el vector unitario largo de OL como lambda, y recordando las expresiones que el producto triple del que les hablaba en el video anterior, obtenidas para la proyección de un vector sobre el eje dado por el momento de una fuerza, y se escribe de esta forma. Entonces el momento con respecto de un eje no es más que el producto triple de lambda.r cruz f. Aquí está. ¿Pero qué significa eso? Bueno, vamos a regresarnos acá a este lado. Si ustedes tienen, lo voy a hacer aquí en esta parte. Aquí se vería un poco mejor. Tenemos R cruz F y el vector de momento. Estos no son los ejes X, Y, Z. Simplemente estos dos son el plano F y R. Y este es el vector de momento que tiene la dirección hacia allá. Entonces, si nosotros trazamos un eje que pasa por el origen, y la dirección de ese eje está dada por un vector unitario, lo voy a hacer con el mismo verdecito vamos a decir que por aquí pasa un vector unitario lambda. Ahí está. La magnitud del momento con respecto al eje no es más que la proyección de este momento, del momento MO, con respecto a este eje. Entonces nosotros tendríamos que trazar
tendremos que trazar un nuevo triángulo de aquí. Y necesitaríamos nosotros encontrar el ángulo que separa, lo voy a llamar θ1, el ángulo que separa la dirección de este eje con respecto a este otro. Ahora, nosotros para proyectar lo que hacíamos es, voy a dibujar un triángulo rectángulo para explicar lo que es la proyección de manera muy rápida. Si nosotros tenemos esta R que es la hipotenusa, tenemos A y tenemos B, nosotros podemos tener dos proyecciones. Voy a extender el lado A como si fuera un eje y voy a extender el lado B como si fuera un eje también. Ahí quedó medio chueco aquí, vamos a arreglar esto. Bueno, y más o menos. Si nosotros tenemos un ángulo aquí, este es el ángulo θ. El lado A es la proyección del lado R sobre este eje horizontal. Entonces, la proyección sobre el eje horizontal es igual a R por el coseno de θ. Y eso es igual al lado A. La proyección sobre la vertical de esta R sería esta sombra de aquí, o este lado de aquí, que sería R por el seno de θ. Y esto es igual a B. Ahora, si nosotros recordamos el producto punto nos dice, lo voy a escribir aquí la definición, A punto B, nos dice que A punto B es igual a la magnitud del vector A, lo voy a escribir así sin los absolutos, por la magnitud del lado B por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces aquí tenemos nosotros esto, ¿no? Entonces si nosotros despejamos esto, sería por ejemplo B por el coseno de θ es igual a punto B sobre la magnitud de A, ¿verdad? Visto de otra forma, si nosotros tenemos al vector B aquí, tenemos al vector A acá, o si tenemos nosotros al vector A, al vector B, me voy a regresar a esta parte. Ahora tenemos un triángulo donde tenemos a M y tenemos a E al lado lambda. Entonces voy a analizar esta expresión pero con un nuevo triángulo. Este triángulo nuevo ahora nos dice que este de aquí es el eje L o L, donde está el vector unitario lambda, que lo voy a apuntar hacia acá, nada más por conveniencia, lo voy a poner aquí. Este es el vector unitario lambda. Y luego tengo el vector de momento. El vector de momento lo voy a poner como el vector momento así. Entonces si se fijan, formamos nosotros un triángulo. Yo lo que necesito obtener sería cuánto vale este lado de aquí. Para ello necesitaría yo este ángulo, pero ese ángulo nosotros no lo tenemos. No hay información que nos indique cuánto vale este ángulo de acá. Sería este ángulo θ1 que teníamos aquí, entonces sería θ1. ¿Cuál sería el valor de este lado, de esta proyección? La voy a escribir así con rojito. Esta proyección la voy a llamar M o L. M o L es igual a la magnitud de MO, que es el vector, por el coseno de θ1. Ahora, ¿qué pasaría si yo saco el producto punto entre estos dos vectores? Si yo saco el producto punto de R punto MO.
¿A qué va a ser igual? Perdón, no de R, me equivoqué, es de lambda. ¿Qué pasaría si yo saco el producto punto entre, otra vez le puse R, entre lambda y MO? Como lambda es un vector unitario, entonces sería la magnitud 1. Y luego la magnitud de MO por el coseno del ángulo entre ellos, que sería θ 1. Esta es la definición del producto punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos esto. Bueno, no es vector, aquí sería la magnitud, le sobra este de aquí. Entonces, esto de aquí es en realidad el producto punto entre el vector lambda con el vector de momento. Entonces es por eso que el producto triple nos entrega a nosotros la magnitud de este lado. ¿Por qué producto triple? Porque sería el momento con respecto al eje OL va a ser igual al vector unitario lambda. Aquí le ponemos vector unitario punto, y luego el vector de momento, y el vector de momento es R cruz F. Y aquí tenemos nosotros el producto triple del que estábamos hablando. ¿Y cómo se obtiene ese producto triple? Pues simplemente resolviendo este determinante, que serían las componentes del vector unitario lambda, que sería lambda x, lambda y, lambda z, y luego las componentes de R, que sería x, y, z, y las de F, que serían fx, fy y fz. Y listo. Así es como nosotros obtenemos esta expresión de acá abajo. El momento con respecto a un eje sería las componentes del vector unitario lambda, que es la dirección del eje, las componentes del vector de posición y las componentes del vector de fuerza. Y listo. Así es como se obtiene el momento de una fuerza con respecto a un eje. Ahora, antes de terminar con esto, vamos a ver una última pequeña demostración. Cuando nosotros sacamos, voy a regresarme a este dibujito otra vez para tener la referencia a este de aquí. Voy a dibujar de nuevo a RF y al momento O. Los voy a dibujar así. Este es el vector de fuerza. Este es el vector de posición. Ahora los voy a poner que salen del mismo lugar, no que llegan al mismo lugar. Este no es O, este es el punto de aplicación A. Este es el punto de aplicación A, solo que lo desplazamos. Entonces voy a poner ahora sí voy a poner un eje, un sistema de referencia X, Y, Z. Lo voy a poner aquí. Voy a ponerle aquí así, de esta forma, X, Y y Z, X, Y y Z. Entonces aquí sale el vector de momento, lo voy a poner así, sale del origen. Lo hago de esta forma, la única razón es para observarlo un poquito mejor. Ahí está. Entonces, esto yo lo puedo recorrer hacia acá. De hecho lo voy a hacer así como punteado. Este es el punto A. Y este es el vector de posición que une del punto origen al punto de aplicación. Este sería el punto de aplicación A. Y este es el origen. Ahora, si yo quisiera proyectar este vector sobre el eje Z, tendría yo una componente sobre el eje Z del momento.
Si yo quisiera proyectar esto sobre esto de aquí, si quisiera proyectar este sobre este de acá, tendría tres proyecciones de mi vector de momento, una en X, una en Y y una en Z. Como ya vimos, este es un eje, este es un eje y este es un eje. Para sacar la proyección, lo único que tengo que hacer es el producto punto. Entonces tendría el vector de momento de este caso sería igual a al resolver el determinante, tendría, bueno, esto lo voy a hacer sería más fácil si lo hago acá en el Office con el sistema, con el editor de ecuaciones. Lo voy a hacer así rápido. Entonces, si tengo yo el momento con respecto al origen, vamos a ponerle la flecha de vector. Aquí está. Esto sería igual, y luego lo que tenemos en X, en Y más bien, sería la componente Y por Fz, ¿no? Por Fz menos Z por Fy. Es el valor del momento de una fuerza. Déjenme lo busco rápido para que lo vean. Esto de aquí, al resolver este de acá, aquí está, mx es y por fz menos z por fy. Y por fz menos z por fy. Esto en el vector y. Vamos a ponerle el acento el gorrito. ¿Dónde está el gorrito? Aquí está el gorrito. Ahí está. Y luego eso menos, o bueno, lo voy a poner como más sería z por fx menos x por fz, y esto en j. Aquí está. Más ahora lo que hay en k, que sería x por fy menos x por fy menos y por fx, y todo esto en el vector k. Todo esto en el vector k. Esto sería el momento. Aquí lo tenemos. Es esto, exactamente esto de aquí. Esto de aquí. X por fy menos y por fx, z fx menos x fz. Entonces es lo que tenemos aquí. ZFX, XFZ, ZFX, XFZ. Así como lo tenemos. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a multiplicar por el producto punto por los diferentes vectores unitarios. El vector unitario que va en dirección de X es Y. El vector unitario que va en dirección de Y es J. J. Y el vector unitario que va en dirección de Z es K. Entonces, al multiplicar todo esto, al hacer la siguiente operación, ponemos nosotros el momento sería el momento con respecto a X, al eje X, va a ser igual a el vector Y, que es la dirección de X, el producto punto entre Y, se copió, el vector Y punto
Aquí no se puede poner ese punto. Vamos a ver si aquí acá hay funciones. No, funciones no. Operadores. No. Bueno. Y punto. Voy a poner ese punto, ni modo, no tengo otro. Por todo este vector. Por todo el vector que tengo acá. Que sería todo esto. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues i.i es 1, i.j es 0, i.k es 0. Entonces estos dos se van y el resultado va a ser únicamente esto. Mx va a ser y por fz menos z por fy. Y si hacemos lo mismo de todo esto, pero ahora con el eje y, aquí va a ser j por todo esto. J.i es 0, j.j es 1 y j.k es 0. Entonces todo esto es S0, todo esto es S0 y el resultado me va a quedar nada más esto de aquí. Y si hacemos todo esto ahora con el eje Z, aquí va a ser K, K.I es 0, K.J es 0, entonces estos dos se hacen 0, K.K es 1, entonces nada más me quedaría esto de aquí. Control C, Control V. Y me dice que MX es esto, MY es esto y MZ es esto de acá. Regresándonos a lo que tenemos acá, estas, además de ser las componentes del vector de momento, mx es el momento con respecto al eje y, es decir, con el eje x, es decir, cómo gira con respecto al eje x. Este de aquí es cómo gira con respecto al eje y este de acá es cómo gira con respecto al eje z. Son momentos con respecto a los ejes. Y cuando tenemos nosotros un problema en el plano, como lo teníamos originalmente propuesto nosotros, de esta forma, entonces en realidad al tener esto en términos de x y y, lo que estaríamos calculando serían los momentos con respecto de z. Y al calcular esto, pues lo único que hacemos es, si tenemos las componentes, sería simplemente el momento con respecto al eje z, en pura magnitud, que sería la componente en x de r por la componente de fuerza Fy menos la componente y de r por la componente x de f. Y esta es otra forma rápida de calcular los momentos. Lo podemos tratar de comprobar, pero tendríamos que tener a f y a r en términos de componentes rectangulares. Y si esto lo queremos como vector, entonces sería el momento en z como vector, pues simplemente a esto de aquí sería x por f y menos y por fz, perdón, y por fx en dirección del vector perpendicular al plano xy, que sería el vector unitario k. Entonces, si esto está en el plano, xy, el vector que va a resultar va a ser k. Si esto es negativo, entonces el vector es negativo y tiene dirección horaria. Si esta diferencia es positiva, entonces el momento es positivo y tiene dirección antihoraria. Entonces el vector k va hacia ustedes. Si es negativo, va frente a ustedes. Y listo. Esto sería todo la explicación de momento de una fuerza y momento de una fuerza con respecto a un eje.